todo el que viola los principios del reino está pecando. Nadie está exento a cometer un pecado dentro y fuera de la iglesia. Porque mira, yo tengo batalla en mi trabajo, tengo batalla en mi casa, tengo batalla personal. Y cuando voy a la iglesia que alguien también me dé un látigo. Sí, es un pecado mal manejado en la iglesia. Puede tener una destrucción a la iglesia. Incluso no todo el mundo puede darse cuenta que Pedro pecó en la iglesia. No. Cuando una persona comete un pecado, lo primero que hay que hacer es apoyarlo. No en el pecado, apoyarlo en su restauración. Confiésale a Dios tu pecado y apártate de él. Y va a alcanzar misericordia. Conociendo el mundo espiritual. Hoy tenemos al pastor Israel Valdés, que nos va a hablar un tema muy picante y sabroso. Y quiero pasarle de una vez al pastor para que salude esa magna audiencia. Pastor, bienvenido a RCA. Gracias, hermano Reinaldo. Gracias por la oportunidad que tú nos brindas de estar aquí. Gracias al Señor también y bendecimos a esa audiencia maravillosa que te sigue día a día. Así que, bueno, estamos aquí. Tuviste un tema muy picante. De verdad que un tema que a veces trae un poco de controversia porque hay quien tiene un concepto diferente. Pero vamos a hablar lo que el Señor nos permite en esta tarde. Amén. Qué bendición. Vamos a hablar con este tema, la consecuencia del pecado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Ya que hay muchas iglesias en este siglo XXI que estamos viviendo actualmente, hay pastores, no son todos, que no les gusta que mencione la palabra pecado, porque eso hace que muchas personas se vayan de la iglesia y whatever. Por el pastor hoy, a la luz de la palabra, nos Amén. trae este tema a corazón abierto, pastor. Amén, amén. Sí, una de las cosas que debemos de primero definir qué es el pecado. O sea, cada quien tiene un concepto diferente de lo que es pecado, que esto es pecado, aquello es pecado, esto no. Hacemos una lista de lo que es pecado, pero a la luz de la palabra, ¿qué es pecado? Realmente el pecado es violación a la ley de Dios. O sea, todo el que viola la ley de Dios peca, porque recuerda que Dios dijo principios establecidos en su palabra, y cuando yo lo violo, eso es pecado. O sea, pecado no es lo que yo me creo, pecado no es lo que yo me enseñaron. Pecado es violación a la ley de Dios. Todo el que viola los principios del reino está pecando, independientemente. Hablemos del pecado una vez cometido. ¿Qué pasa con un creyente cuando comete pecado? Mira, una de las cosas que pasa en el creyente cuando el creyente comete el pecado es básicamente se roba el gozo, se va el gozo al creyente. O sea, automáticamente el creyente peca, lo primero que viene es que se le va el gozo, entra tristeza, entra una culpabilidad en el creyente cuando el creyente peca. Y ahí lo vemos con David. El ejemplo mayor es David. Cuando David peca con la mujer de Uría, ¿qué hizo David? David dijo, devuélveme el gozo de la salvación. O sea, se va el gozo, no siente ese gozo. Recuerda que la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando el gozo del Señor se va, producto del pecado, entonces entra la tristeza, entra el remordimiento, entra el dolor. ¿Por qué lo hice? La culpabilidad. Entonces, eso es una de las cosas que pasa. El gozo, automáticamente tú pecas, sientes un vacío dentro de ti porque sabes que tú le fallaste a tu creador. ¿Por qué el pecado nos roba el gozo, pastor? El pecado nos roba el gozo básicamente porque sabemos, escúchame esto, sabemos que hicimos algo que no debíamos de hacer. O sea, algo que Dios me dijo, tú no puedes hacerlo, no lo debes de hacer. Automáticamente yo lo hago y entiendo que lo hice con conocimiento. Porque déjame decir una cosa, Renato, todo el que peca tiene conocimiento de lo que vas a hacer. Así es. O sea, yo pequé, no sabía, no. Todo el que va a pecar sabe que lo está haciendo mal. Entonces, automáticamente, tú sabes que lo está haciendo mal, viene la culpabilidad, como te dije, y se va el gozo. Viene la tristeza. ¿Por qué? Porque tú sabes que le fallaste a Dios. Lo peor de este asunto es saber que le hemos fallado a Dios. Eso es una de las causas primordiales. Una vez que un creyente peca, siente esa culpabilidad y como que quiere arrepentirse, pero ya es tarde. Sí, eso normalmente después del pecado, que viene la culpabilidad, viene el siguiente paso, es que tú quieres arrepentirte. Reconocer lo hice mal, pequé con Dios. Como te dije, ¿cuál es el ejemplo de David? David peca con la mujer de Uría. Óyeme, el rey David, el gran hombre de Dios. O sea,
nadie está exento a cometer un pecado dentro y fuera de la iglesia. Escúchame esto bien, nadie está exento a cometer un pecado. Entonces viene ahí, David peca, viene la culpabilidad en David. ¿Qué hace? Viene la desconfianza, pero David fue un hombre muy sabio. Un hombre muy sabio. ¿Qué hizo David? Reconocer. Pequé, fallé, pero voy a arrepentirme. ¿Entiendes? Porque algo importante, Renato, que Dios siempre está dispuesto a restaurar, Así a es. levantar al que cometió el pecado. Pero David reconoció su pecado, pastor. Recuerde que Dios envió al profeta Natán Sí. para que le amoneste. Entonces David ahí fue que reconoció su pecado. Sí. Hay personas que pecan, pero tienen su pecado oculto. Algo que la Biblia dice, y eso es muy importante, la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué pasa? Alcanzará misericordia. Así es. O sea, vemos aquí que Dios me da una opción. Dios me dice, si tú pecaste, está bien, cometiste el pecado, pero si tú lo confiesas y te apartas, alcanzará misericordia. Mal que lo oculta, que dice, no prosperará. Entonces, Dios me deja una opción. Porque mire, el Dios que nosotros le servimos es un Dios maravilloso. Demasiado. No es un Dios que me va a condenar, que me va a juzgar, no, que me va a aislar, no. Dios me dice, yo sé que tú vas a pecar, porque de antemano Dios sabe que vas a pecar. Claro que sí. Dios sabe que yo voy a pecar. Entonces Dios me deja una brecha abierta, así podemos llamarlo. Si tú pecas, lo confiesas y te apartas, confesarlo trae ¿qué? El arrepentimiento. El arrepentimiento, y cuando hay un arrepentimiento, entonces trae eso, devuelve que el gozo, la paz. Entonces Dios me deja eso abierto. Dice, si tú pecas y lo confiesas y te apartas, tú vas a alcanzar misericordia. Pero si tú no lo haces, entonces ¿qué va a pasar? No vas a prosperar. Entonces, no es que yo no vaya a pecar, no es que tú no vayas a pecar, no es que aquel no vaya a pecar. Sí, vamos a pecar, vamos a cometer el pecado, pero tenemos la opción de arrepentirnos. Pero hay personas que prefieren mejor ocultar su pecado, ir a la presencia de Dios y supuestamente confesar su pecado a Dios, pero no se lo confiesa al hombre. Sí, tú sabes que la Biblia no habla sobre eso, de que confesemos los pecados. Eso usaba la antigüedad, déjame decir algo, que confesar los pecados uno a los otros y que oremos uno por los otros. Eso se usaba antes. Ahora, hay una situación en este tiempo, siglo XXI. Hay que reconocer que eso en el tiempo de la iglesia primitiva se hacía, de confesar los pecados, pero ¿para qué? Para que tú ores. Ahora no. Ahora la gente quiere saber el pecado para divulgar el pecado. Entonces hay un temor en nosotros en estos últimos tiempos, y es de yo hablar con Reinaldo, yo hablar con personas, mira, yo pequé, yo cometí un error. ¿Por qué? Porque posiblemente lo vamos a divulgar. Entonces, a veces la gente tiende no decírtelo a ti, no decírmelo a mí, porque entiende que yo lo voy a juzgar. Ahora, dentro de todo ese parámetro, Renato, lo más importante es que el pecador entienda que donde primero debe de ir es donde Dios. Así es. Que lo va a restaurar, que lo vas a perdonar. Yo como pastor puedo recibir a un miembro que me diga, pastor, yo pequé. Yo lo que puedo hacer es orar por él, pero el perdón se lo va a otorgar Dios. Así es. Hay personas que le han confesado, he escuchado, que le han confesado el pecado a un pastor, por el pastor muchas veces, con falta de conocimiento, desde el púlpito, entonces arremete contra ese miembro. Sí, eso yo diría que es falta de ética, falta de conocimiento y también podría decir falta de madurez, en cierto sentido. Porque si alguien venido de ti te hace una confesión, tú como ministro, lo primero que tienes que hacer es guardarte eso. Porque si alguien llegó de ti, llegó por confianza. O sea, tú no debes tomar el púlpito. Y algo muy importante es que el púlpito no es para tú divulgar el pecado ajeno. El púlpito es para tú llevar mensajes de restauración, de levantamiento. O sea, es algo muy importante, que no simplemente se divulgue el pecado. A veces el púlpito se utiliza para tirar puya, hacer cuantas cosas. Sin embargo, el púlpito es para tú llevar mensajes de restauración, de fortaleza a aquel. Porque mira, yo tengo batalla en mi trabajo, tengo batalla en mi casa, tengo batalla personal. Y cuando voy a la iglesia, que alguien también me dé con un látigo. O sea, yo quiero una palabra de restauración. Entonces, hay que sacar de los púlpitos. Hay que sacar de los púlpitos el mensaje de condenación, de juicio, y llevar mensajes de restauración, de fortaleza, que levante a aquel que está allí en la esquina, que está, que pecó y que nadie lo sabe, que él está diciéndole, Dios mío, perdóname. Porque, o sea, llevar una palabra de restauración. Entonces, el púlpito no es para divulgar el pecado. Y creo que todo ministro, sea pastor o no, creo que es una falta de ética ministerial. Yo lo puedo ver así, una falta de ética ministerial. ¿Por qué el pecado, pastor, causa dolor en el alma? El
el pecado causa dolor en el alma. Tú sabes que cuando vuelvo a tomarte el tema de David, en el Salmo 32, en el verso 3, dice así: mientras guardé silencio, dice David, mis huesos se fueron consumiendo. Así es. Escúchame esto. Se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza fue debilitándose como el calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesada sobre mí. Pero te confesaré mi pecado y no te oculté mi iniquidad. Y dice David, me dije, ¿qué dice David? Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Algo muy importante, mientras tú guardas silencio al pecado, el pecado es como un cáncer que te va comiendo por dentro, que te va destruyendo por dentro, destruye tu vida emocional, Wow. destruye tu vida ministerial, destruye tu vida familiar. Todo donde el pecado logra entrar, Reinaldo, solamente hay destrucción. Pero me gusta algo de David. David dice, aunque yo sé que yo pequé, pero voy a confesar. Y David dice aquí también en el salmo que acabamos de leer, dice, mi gemir. ¿Sabe qué es gemir? Alguien que se está lamentando por algo que hizo. David dice, me estoy lamentando porque el pecado que cometí causa tristeza a mi alma y mi alma está abatida. Pero lo voy a confesar. Lo voy a hablar con Dios. Y dice David, mientras yo hacía silencio, algo importante, todo el que comete el pecado, el primer paso es confesarlo. Porque si lo guarda, va a pasar como le pasó a David. Mientras callé, se envejecían mis huesos. Eso es como que la conciencia. La conciencia, exactamente. Te hace entender, wow, hiciste algo que no debía de hacer. Wow, le fallaste aquí y que depositó la confianza en ti. Porque si algo estoy seguro, Reinaldo, es que Dios deposita la confianza en nosotros. En nosotros. Como la depositó en Job, cuando Dios Satanás, vete, toca todo lo que tiene y verás que no va a blasfemar. O sea, Dios deposita la confianza en nosotros. Y cuando nosotros le fallamos a Dios, estamos violando esa confianza que Él depositó en nosotros. Y eso no causa tristeza. Pero mucho. Pero mucha tristeza, Reinaldo. Hay que reconocerlo, que eso no causa tristeza. Sí, al principio el pecado es dulce, pastor. Sí, sí. Pero al final el pecado se convierte como en una hiel. Exactamente. Tan amarga, sí, que no puede digerir. Porque tú sabes, todo el que va a cometer el pecado va con la sensación del placer. Wow. O sea, la satisfacción que me da yo hacer esto. O sea, todo el que va a cometer el pecado va con la satisfacción. Wow, voy a cometer el pecado, pero voy a sentir una satisfacción en lo que voy a hacer momentánea. O sea, momentánea hasta que después viene la consecuencia. ¿Entiendes? Entonces, todo el que va perdón, a cometer el pecado va con un momento de sensación, de satisfacción, satisfacer un deseo que él tiene en ese momento, pero en el momento no piensa en la consecuencia. No. La consecuencia viene después que tú cometes el acto. Wow. O sea, la consecuencia, mira, tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Uh-huh. Ellos no miraron la consecuencia antes de comer del fruto. La consecuencia de comer el fruto fue después. Wow. Adán, ¿dónde está? Escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. Y estoy de nuevo, ¿quién te enseñó? O sea, ahí viene que la consecuencia de yo cometer el pecado. Pero al principio, David, la fruta era buena. Muy buena. Por eso volvemos y caemos de nuevo a la historia de David. Sí. David cometió el pecado, pero la consecuencia la pagó David y la pagó sus hijos. Claro, porque Dios le dijo a David claramente, yo te voy a perdonar. Yo te perdono. Pero la consecuencia nunca se apartará de tu casa. Nunca. O sea, Dios, hay que tener algo aquí poderoso. Dios me perdona mi pecado. Dios me restaura de mi pecado. Pero la consecuencia de yo el pecado la voy a pagar. O sea, la voy a pagar la consecuencia. Y David, Dios lo perdona, Dios lo restaura, pero Dios se lo dijo claro, la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Entiendes? Porque la confianza que yo deposité en ti, tú siendo rey, teniendo a tu merced todas las mujeres que tú quisieras. Así es. Tómate la única mujer. Y además eso mandaste a matar al marido. Wow. Yo te digo algo, Reinaldo. Aquí entre nosotros. Dale. Si David hubiese estado en este siglo XXI, todo el mundo, pastor, evangelista, ministro, acusar a David.
David no se levantará más nunca. Óyeme, si David hubiese estado en este siglo XXI, Real. David jamás se menciona el nombre de David. Sin embargo, yo veo un Dios tan maravilloso. Alabanza, siento la presencia de Dios. Sin embargo, yo veo un Dios tan maravilloso que yo te voy a perdonar. Te voy a perdonar, pero tu consecuencia la va a pagar. Pero David en este pleno siglo XXI, como está la cosa, Renaldo, míreme. Todo el mundo lo pusiera a un lado. David, el gran rey de Israel. El hombre que tiene el corazón conforme a Dios, que Dios habló de él. Entonces yo diría, a veces tú sabes algo, Renaldo, que a veces la gente dice, wow, pero el profeta cayó el evangelista, el hombre que Dios le hablaba. Pero si Dios habló, ¿por qué él cayó? Por David, Dios fue que Dios, que David tiene el corazón conforme a él. El mismo Dios. ¿Se equivocó Dios? No, jamás. No se equivocó Dios. Es que Dios sabe que somos seres humanos. Y estamos aquí en la tierra. Y mientras estemos aquí en la tierra, nadie puede decir, yo no voy a pecar. Por eso David prefirió mejor caer en manos de Jehová antes que caer en manos de los hombres. Dios le dijo a David, coge 3 cosas. Tengo 3 opciones para ti. Cuando tú censaste el pueblo, David, Dios le dijo, no censé el pueblo. David lo censó, desobedeció. Mira, tú ves que tú diciendo que el pecado es la violación a la ley de Dios. Dijo, no lo cense el pueblo. David viene y censa el pueblo. Cuando David viene y censa el pueblo, Dios le dice a David, hay 3 opciones para ti. Número 1, 3 meses en manos de tus enemigos. Oye bien, número 1, 3 meses en manos de tus enemigos. Número 2, una hambruna. Y número 3, caer en manos de los hombres. ¿Y qué dijo David? Yo no quiero caer en manos de los hombres. Yo prefiero mejor caer en manos de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene misericordia. No tiene. Líder, el hombre, tú puedes ser el hombre más usado por Dios. El hombre que haga descender el fuego de Soria. El día que tú cometiste un error, todo el mundo te va a... Mira, incluso, ni a lo que tú le profetizaste. Es que tú puedes hacer ejemplo de 10 cosas. Hiciste una mala. La gente no ven la 9. No. La gente se enfocan en el 1 que hiciste mal. Nadie. Oye, tú le puedes dar profecía a la gente y cumplirse. Y el día que tú cometes el error, el que tú le profetizaste va a ser el primero que te va a caer a piedra. Wow. Y no vas a recordar, wow, ese fue un hombre de Dios. Por eso te digo a ti, Renaldo, mirar el evangelio en estos tiempos y mirar el corazón de Dios son 2 cosas diferentes. O sea, cuando yo leo la Biblia, yo veo el corazón de Dios, de un Dios misericordioso, de un Dios de amor, de un Dios de restauración, un Dios que no me aplaude mi pecado, pero que me perdona y me restaura. Y te digo, conozco mucha gente descarriada, cometieron una falta, pero nadie fue capaz de lo restaurar. Todo el mundo lo que hizo fue que lo bombardeó y lo bombardeó. O sea, ¿dónde está esa persona ahora en el mundo? ¿No está peor? Sí, es peor. Está peor. O sea, y el diablo feliz, contento. Y el enemigo feliz y contento. Vamos a restaurarlo. Y te voy a decir algo, nosotros somos un ejército. Y el único ejército que más hace soldados somos nosotros. Dios. Real. El soldado me pecó un soldado, ya ese está descalificado. O sea, para mí está descalificado. Si David hubiese estado en este pleno siglo XXI, mire, David no pisa un púlpito de República Dominicana especialmente. Porque nos íbamos a encargar de baratar a David. De decirle, rey de Israel, el hombre que Dios dijo que tiene conforme al corazón de Dios. Ese hombre falló. Ese hombre pecó. Pero ese hombre supo arrepentirse y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué un pecado abre puerta a otro pecado? Mira, ¿por qué un pecado abre puerta a otro pecado? Eso es una pregunta muy importante. Porque tú sabes que si hay un pecado no arrepentido, no confesado, sí, eso abre puerta a otro pecado. ¿Por qué? Porque la gente se acomoda. Al confort. Al confort. Entonces, te voy a dar una cita bíblica aquí, donde dice, aquí en Isaías, capítulo 30, verso 1, dice, hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Wow. Soy Señor hablando a través de Isaías. O sea, yo peco, no me arrepiento, pero ese pecado que yo cometí, si no me arrepiento y no lo confieso, me va a llevar a mí a cometer otro pecado. Otro pecado. Porque me voy a sentir cómodo, me voy a sentir light. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento de cauterizarse la conciencia y no sentir remordimiento por el pecado. Pastor, usted está hablando muy... No, yo no te mando a nada de pecar. Así que se entienda bien. Yo no te mando a nadie a pecar
Porque te voy a decir algo, yo soy pastor y aunque yo no quiera reconocerlo, aunque los pastores no queramos reconocerlo, ningún pastor puede evitar de que sus miembros pequen. ¿Que no puede? Mire, puede ser iglesia RT, santa, requete santa, mega santa, pero ningún pastor puede evitar de que su miembro peque. Porque ninguna da muestra de ello. Ahora, ¿cuál es la realidad? Hacerle saber al miembro, usted pecó, tiene una solución a su mano ahí. ¿Quién? Dios. Vaya a hablar con Dios. Para que ese pecado no abra puerta a otro pecado y tú puedas volver a cometer más pecado. Porque cuando tú cometes pecado sobre pecado, entonces le da más autoridad al enemigo sobre ti. Algo que hay que entender, que el pecado abre puerta. Y cuando se abre la puerta, entonces viene la destrucción. Te digo que cuando, aquí tenemos un ejemplo, claro, cuando Balaán iba a maldecir a Israel, que no pudo maldecirlo. Balaán dijo, yo no puedo maldecir a esta gente, porque esta gente está en un nivel espiritual muy alto. Pero muy alto, ¿eh? Muy alto, o sea, no puedo maldecirlo. Y Balaán decía, pero maldice, no, yo no puedo maldecirlo. Ahora, él utilizó una estrategia, que es lo que el enemigo está utilizando con otros evangélicos, con otros sitios. ¿Cuál fue la estrategia? Le buscó mujeres de Moab, lo puso a beber, lo puso a fiestar, lo puso a pecar, y eso abrió la puerta. O sea, Reinaldo, el pecado abre puerta. Wow. Santo, aleluya. Muy fuerte, siento presencia. El pecado abre puerta. Si tú no la cierras rápidamente y la dejas abierta y sigues cometiendo el pecado, va a seguir abriendo puertas. Aleluya. Un pecado abre otra. Abre otra puerta. O sea, aquí lo importante es, yo lo cometí, sí. Pastor, usted me dice que yo peque. No, te estoy diciendo que si pecaste, puede ir donde Dios, que te restaure, que te levante. No te quede en el suelo. Levántate, porque es tiempo de levantarse. Ahí todavía hay tiempo. Entonces, él utilizó esta estrategia. Le buscó mujeres, lo puso a pecar y ahí le abrió la puerta. O sea, él no tuvo que maldecirlo. No. ¿Por qué? Porque ellos mismos abrieron puertas, brecha al enemigo. El pecado abre brecha. Sí, porque estamos en el ojo del enemigo. Exactamente. Por eso que la Biblia dice que tenemos que andar como de día. Sí, sí. Estamos en el ojo del enemigo, donde el enemigo está esperando que nosotros le abramos una brecha, una puerta para él entrar y destruir todo. Muchas familias, pastor, se han destruido a causa del pecado. Sí, sí, y así. Tú sabes que, mira, y un pecado en la iglesia mal manejado puede traer una destrucción a la iglesia. Por destrucción. Pastor, claro. decir, un pecado mal manejado en la iglesia puede tener una destrucción a la iglesia. Incluso, no todo el mundo puede darse cuenta que Pedro pecó en la iglesia. No. Real, y pareciera que mucha gente dirá. Óyeme, ¿y cómo así? Hay gente que no pueden darse cuenta que el hermano Pedro cometió un pecado. No pueden darse cuenta. ¿Por qué? Porque automáticamente se den cuenta que Pedro cometió un pecado en la iglesia. Y dice, pero el primer apoyador del pastor, ¿por qué va a ser pastor? No lo puede sacar de la iglesia. ¿Qué hizo Jesús? Dejó las 99 y ¿a quién fue a buscar? Sí mismo, a la oveja perdida. A la oveja perdida. Entonces, ¿cuál es el llamado del pastor y del líder, del ministro? Es restaurar. Yo no voy a apoyar el pecado, Renato. El pecado no se puede apoyar. No se apoya. Yo no voy a apoyar el pecado. Yo voy a restaurar al pecador. No se apoya, pero no se condena. ¿Me entiendes? Entonces un pecado mal manejado en la iglesia puede traer consecuencias de destrucción. Porque no todo el mundo, te repito, Renato, puede darse cuenta de que Pedro pecó en la iglesia. Así es, porque la gente cree, cuando estamos hablando de este tipo de pecado, o sea, que usted entienda que usted le falló a Dios, whatever, fornicación, adulterio, lo que usted entienda, porque es mentira, porque la gente nada más conoce pecados de fornicación y adulterio, eso es los pecados que la gente conoce, pero también está la mentira. Está la calumnia. mira, yo me río porque mira, uno de los pecados más fuertes que nosotros ignoramos es la crítica. Óyeme, todo el mundo ataca la fornicación, el adulterio, la mentira, pero la crítica, cuando Dios me dice a mí, no os murmuréis los unos a los otros, automáticamente yo comienzo a criticarte a ti. Estoy violando la ley de Dios. ¿Hay disciplina para los... No hay disciplina. No. Si hubiera disciplina para los criticones, no hubiera miembros que tuvieran la oportunidad. Muy fuerte. Y eso hay que poner atención. Sí. La crítica es un pecado. Y está destruyendo mucho, pastor. Y está destruyendo más que el adulterio. Wow. Más que la fornicación. Porque a mí tiene una cosa. Para fornicar se necesitan dos.
Pero para criticar se juntan hasta 10. Y se dé el caso que usted está predicando y ahí en el mismo mensaje. No, saliendo de la iglesia la gente comienza a criticar. La gente habla lengua, danza, brinque, saliendo de la iglesia la gente comienza a criticar. Y nadie ve eso como un pecado. Sin embargo, la Biblia dice a mí, no murmure, y dice Pedro, los unos a los otros. O sea, ¿qué me dice la Biblia? Que no lo haga. Y todo lo que la Biblia me dice a mí que no haga es un mandamiento. Un mandamiento. Y automáticamente yo rompo ese mandamiento. ¿Estoy qué? Pecando. Pecando. Claro. Pero nadie ve eso, nadie ve la crítica. Todo el mundo agarra a Reinaldo, al pastor Israel, y lo critica. Dice Israel, tú estás haciendo una crítica. Y tú estás yendo en gloria, pero tú estás criticando. Pero nadie ve eso como pecado. Y uno de los pecados, mira, hay dos cosas en la Biblia que son fuertes, que es la crítica y la queja. Ay, Dios mío. La queja es un pecado mortal que Dios lo desagrada. ¿Y qué hacemos los evangélicos? Somos los que más nos quejamos. Nota algo, mira, Dios le perdonó a Israel todo su pecado. El becerro de oro y todo. Y lo único así, que Dios no le perdonó a Israel fue, ¿sabe qué? ¿el qué? La queja. Wow. Cuando el pueblo de Israel se quejó, Dios dijo a Moisés, lo voy a matar a todos. Dios no lo mate. Está bien, porque tú me estás jugando, lo voy a matar, pero como que era Dios lo mató a todos. Como quiera. Porque es que la queja es un pecado tan grande que te hace a ti ignorar muchas veces hasta la misericordia de Dios. Y lo que más hacemos los cristianos hoy en día es quejarnos. Quejarnos y criticar al hermano. Sin embargo, nadie condena eso, pero la Biblia lo condena como pecado. Es un pecado fuerte, Reinaldo. Eso no se habla, pastor. Eso no se habla, la crítica, eso no se habla. Yo tengo un estudio ya que yo iría a la iglesia sobre eso, sobre la queja. El peligro de la queja dentro de la iglesia, dentro de un cristiano. O sea, el peligro de la crítica. Nadie habla de eso. Todo el mundo quiere condenar al recasado. Todo el mundo quiere condenar al que cometió la falta. Pero tú estás criticando, y a ti quién te condena. A ti quién te pone en disciplina. A ti quién te llama la atención. Sin embargo, pastor, pero que la crítica constructiva, usted está criticando. Algo que me gusta de Jesús. Aquí, Reinaldo, te voy a decir el secreto de Jesús. Dale. ¿Sabe qué me gusta de Jesús? Yo nunca vi a Jesús sentado con un grupo de gente criticando. Tú nunca viste a Jesús sentado. No. Incluso, te digo algo. Jesús tenía un ladrón en el ministerio. Y él sabía que era ladrón. Y él sabía que era ladrón. Y nunca Jesús le dijo a los discípulos que Judas se robaba el dinero. Te dije que no todo el mundo puede saber el pecado de Pedro en la iglesia. Jesús nunca le dijo a los discípulos, mire, Judas está robando. Porque si Jesús lo dice, el primero que va a agarrar la mocha, como llevaban en el campo, o la espada, era Pedro el que le iba a mochar la cabeza. Está dando el dinero del maestro. Y yo como pastor pongo a una gente en la iglesia como tesorero y se roba 5 pesos. Todo el mundo dice, pastor, sácalo. Yo le dejo ahí. La gente va a decir, ay, pero el pastor está apoyando al ladrón. Ay, Dios mío. ¿En qué te hemos metido? Sí, ¿sabes por qué? Porque la gente lo que ve es los 5 pesos, pero no ve la restauración del... O sea, y a Jesús no le interesaba el dinero. A Jesús le interesaba que Judas se arrepintiera. Él no quiso arrepentir. Por eso la Biblia dice que Jesús lo amó hasta el fin. Judas en el juicio nunca puede decirle a Jesús, tú me sacaste del ministerio. No me tengo oportunidad de arrepentirme. No, Jesús lo amó hasta el fin. Real. Aún entregándolo con el beso. Y aún entregándolo con el beso. Lo llamó amigo. Y lo llamó amigo. Le dijo, amigo. Ve. Entonces, esa es la posición de la iglesia. La posición de la iglesia no es condenar. No. El juicio de condenar, eso lo dejamos a Dios. El ministerio mío y de la iglesia, el ministerio de la iglesia es de restauración. Pastor, ¿por qué el pecado quiere gobernar mi vida? Es una pregunta que realmente es bastante importante y hay muchas telas por donde cortar, porque lo que busca el pecado es gobernarte, que tú hagas lo que él quiere. Recuerda que Jesús dijo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Sí. Y un esclavo no tiene dominio de sí mismo. Un esclavo tiene que dejarse dominar por quién, por su amo. Entonces, cuando el pecado yo lo cometo, él se convierte en ¿qué? En mi amo. Él me gobierna, me quiere gobernar. O sea, yo no tengo libertad propia, yo no tengo un pensamiento propio, sino que actúo bajo lo que me dice mi amo. Entonces, cuando yo me hago esclavo del pecado,
Oye, bien, cuando yo me hago esclavo del pecado, entonces el pecado busca dominarme, gobernarme y querer que yo haga lo que él quiere. Por eso Jesús le dijo a la multitud, ustedes son de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las obras de él ustedes quieren hacer. Entonces, cuando yo me dejo gobernar del pecado, yo estoy haciendo la obra ¿de qué? Del pecado. ¿Entiendes? Entonces, por eso tú ves que Pablo habló en Gálatas y habla de las obras de la carne. Y en las obras de la carne hay muchas cosas que son pecados. Adulterio, idolatría, pero y el pleito, y el celo, la contienda, eso es pecado, eso es obra de la carne. Entonces, donde están las obras de la carne, ¿qué es lo que hay? Pecado. Pecado. Entonces, cuando un hermano tiene celo ministerial contra otra persona, ¿en qué está? Está siendo influenciado por la obra de la carne. Y si no sabe manejar esa situación, vaya al pecado. Porque también es una cosa, tenemos mucha gente que están matando sin usar pistola ni espada. Ay, lo dijo. Terrible. Tenemos mucha gente que están matando sin usar pistola ni espada, pero están matando. ¿Entiendes? Están matando. ¿Por de qué? Porque no han sabido manejar. Ronaldo, voy y te repito, nuestra posición como evangélico es presentarle al mundo a un Cristo que restaura y que perdona. Amén. Y si yo soy capaz, escúchame esto, de presentarle al mundo a un Cristo que perdona y que restaura, ¿por qué no se lo presento también al hermanito que me pecó en la iglesia? Wow. Interesante. Tengo un punto, pastor, el último punto que estoy hablando aquí con el pastor Israel. Terrible este tema. Aleluya. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Tremendo tema que estamos hoy disertando acá. Y usted que está allí, le voy a invitar a que se suscriba, que comparta y que comente, porque esto está sabroso y picante. Pastor, el pecado produce temor. ¿Por qué produce temor el pecado? Mira, una de las consecuencias que el pecado hace es traer miedo, temor. Temor a que ya no puedo ir donde Dios a orar porque voy con vergüenza. Recuerde que eso fue lo que pasó con Adán y Eva, temor. Me escondí, sentí temor. Antes yo no sentía temor de hablar con Dios. Cuando escuchaban a Dios en el huerto, yo no sentía temor. Ahora, el pecado cuando yo lo cometo viene y se apodera de mí un temor, un miedo. ¿Y eso por qué? Porque la Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué el impío huye? Porque sabe que su pecado está ahí. Entonces, cuando yo peco, cuando tú pecas o peca cualquier hermano, lo primero que viene un temor, miedo. Dios me va a perdonar. Entonces viene el enemigo, te bombardea. Mira cómo el enemigo te bombardea. Ya Dios no te va a perdonar. Ya tú le fallaste a Dios. Ya Dios no te ama. Entonces, el individuo está en un bloqueo. Quiero pedir perdón, pero siento una voz que me dice que ya Dios no me ama. Tengo temor, tengo miedo. Y una de las cosas que produce el pecado, Renato, es el temor, miedo. Pero lo más importante es que el verdadero amor echa fuera el temor. Así es. Por eso que yo siempre te voy a presentar a aquel que puede restaurar al pecador. Wow. El pecado no es bueno, el pecado mata. El pecado es tan malo que Cristo tuvo que morir por los pecadores. Uf, interesante esto. Oye, Jesús tuvo que morir por los pecadores. Ya tú puedes saber si el pecado no es bueno. Que alguien tuvo que dar su vida. ¿Me entiendes? Entonces, eso siempre va a pasar en nosotros hermanos cuando pecamos. El temor, el miedo, la vergüenza delante de Dios. Ya Dios no me ama. ¿Qué van a decir la gente si se dan cuenta? Óyeme, olvídate de la gente. Que la gente ni te salva ni te condena. Olvídate de la gente y ve donde Dios. Habla con tu líder. Habla con Dios. Porque la gente simplemente va a hablar, pero de ahí no va a hacer más nada. Porque quien te va a mandar para el infierno, te va a mandar para el cielo. Quien te manda para el infierno, para el cielo es Dios. Entonces, yo voy ahí donde quién, donde aquel que me puede restaurar. ¿Entiendes? La gente va a hablar. La gente nunca, y te voy a decir una cosa, si nos llevamos de la gente, Renaldo, la gente nunca va a dejar de hablar. Nunca. Tú lo hagas bien o lo hagas mal, la gente nunca va a dejar de hablar. Sé que cometiste tu pecado, la gente está hablando, tú lo escuchaste. Vamos a decir, como dicen por ahí los jóvenes en este tiempo, dale banda a eso y ve donde Dios. Y habla con Dios. Ponte a cuenta con Dios. Y yo estoy seguro
que Dios no te va a tratar como te están tratando todo el que está hablando. Usted te va a decir, yo te perdono, te restauro, te levanto y te doy un ministerio. Si David hubiese estado aquí, míreme, hacemos una huelga para quitar a David de rey. Ese no puede volver a ser rey en Israel jamás. Cometió un adulterio, un asesinato, ese a mí me va a gobernar, ese a mí no me va a gobernar, ese a mí no me va a pastorear. Oye, hasta los pastores, ningún pastor está exento. Sin embargo, el pastor puede durar 40 años bendiciendo a la iglesia con palabras, con sermones, con consejos. Y el día que el pastor comete un error, todo el mundo lo quiere sacar de la congregación. ¿Por qué? Es un humano. Sin embargo, cuando uno en la congregación comete un error, el pastor tiene que restaurarlo tal vez a todos. Pero ¿qué lo restaura a él? ¿Entiendes? ¿Qué lo restaura? Somos seres humanos. No estoy de acuerdo con el pecado, pero tampoco estoy de acuerdo con condenar al que cometió el pecado. A mí no me toca condenar. Hay un pastor, ya que usted menciona el tema, hay un pastor que recientemente falleció. Creo que él cometió pecado, o sea, le falló a Dios y se apartó. Cayó en depresión profunda. Se inclinó al alcohol, a la bebida y cuantas cosas. Calle. Y el pastor falleció. Y eso yo digo, wow. A la verdad que cuántas vidas restauró ese pastor. Y él cometió ese pecado, esa falla. Y muchos, no voy a condenar a todos, muchos lo juzgaron, lo persiguieron, hasta que cayó el hombre en depresión y lo sacan de la iglesia. Tal vez dio su vida, Reinaldo, por el ministerio. Pues claro, tenía mucho tiempo pastoreando. Dio su vida por muchos miembros. Y como te digo, Reinaldo, tú puedes profetizarle a alguien toda la vida y cumplirse la profecía y ministrarle. Pero el día que tú cometes un pecado, nadie te va a restaurar. Yo no estoy de acuerdo con que se comete el pecado, pero vamos a restaurarlo. Señores, yo tengo mi mente clara. ¿Clara en qué concepto? ¿En qué sentido? En que yo, para salir detrás del drogadita, voy a salir detrás del que me pecó en la iglesia. Porque todavía a ese que pecó, algo de Dios le queda. Sí. Pero aquel que está envuelto en su pecado, no le queda nada, no tiene nada de Dios. Pero aquel por lo menos tiene que ser el conocimiento de quién es Dios, de la palabra. Vamos a caerle atrás a ese, sea pastor, sea líder, vamos a caerle atrás a ese. Que ese también necesita. Yo te digo, yo no estoy de acuerdo con muchas personas, respeto su creencia, pero ¿por qué yo tengo que perseguir al hermano que pecó en la iglesia? Perseguirlo hasta el punto de que él se vaya a caer en depresión como el pastor, porque estoy seguro que el pastor cayó en depresión por todo lo que le escuchaba y se decía de él. Y nadie fue a su casa tal vez a restaurar. Pastor, estoy aquí con usted, vamos a orar. Usted fue nuestro pastor por muchos años y seguirá siendo... Nadie lo hizo tal vez. Y eso lo llevó a él a pensar. Se fue en depresión. ¿Y cuál fue el final? Morir. Porque estuvo solo. Porque que algo importante, Reinaldo, es que cuando una persona comete un pecado, lo primero que hacemos es aislarnos de él. Y es un grave error. Cuando una persona comete un pecado, lo primero que hay que hacer es apoyarlo. No en el pecado, apoyarlo en su restauración. ¿Me entiendes? O sea, no apoyarlo en el pecado, no apoyarlo. Vamos todos para donde fulano, vamos para donde Juan. ¿Qué le pasó a Juan? Juan cometió una falta, vamos para allá, somos sus hermanos, somos un ejército. Hay un soldado que está herido y tenemos que ir para allá a ayudarle. Esa es la misión de la iglesia. Pero lamentablemente del caso, mucha gente no estamos cumpliendo esa misión. Esa es la misión de la iglesia, restaurar. Tremendo. Wow. Restaurar. Qué bendición, familia, que la paz de Dios reine con ustedes. Como siempre, su servidor, Reinaldo Martínez, estuvo con ustedes y el pastor Israel. Israel, tu palabra final a esa gente que ahora mismo están siendo restauradas con esa palabra. ¿Sabe? Quiero darle un mensaje final, como tú dijeras, a toda aquella persona que está en este momento pasando por una situación bien difícil. Pastor, yo pequé, no sé cómo levantarme. Mira, el primer paso es ir donde Dios. Ve donde Dios, habla con Dios, sé sincero con Dios, confiésale a Dios tu pecado y apártate de él y va a alcanzar misericordia. Pero no te alejes de la iglesia. Si te alejas de la iglesia, si te alejas del camino del Señor, comete el peor error de tu vida. Aunque te sientas como te sientas, tú puedes levantarte. Vamos, levántate.
Es tiempo de que tú te levantes donde estás y que tú reconozcas que todavía Dios cree en ti. Si tú estás ahí todavía en pie, es porque Dios cree en ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y mucha bendición para ti. Y nada, Reinaldo, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Para nosotros ha sido un privilegio, Pastor Israel. Amén. Ha sido la primera vez con el Pastor Israel, pero no será la última. Yo sé que va a haber una segunda parte. Usted que está ahí, escríbanos si usted quiere una segunda parte con el Pastor Israel, hablar de este tema, que este tema no tiene desperdicio. Recuerde, Dios ama al pecador por aborrecer el pecado. Eso es. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Bye bye. Dios te bendiga. Este video que acabaste de ver está en nuestro canal de YouTube y lo vas a encontrar como RCA Radio Cielos Abiertos. Y te voy a invitar a que te suscribas, comente y comparta, donde Dios bendecirá tu vida, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.